Resumen semanal de noticias agropecuarias. La información del campo y la producción, los mercados, el consumo y la exportación. Siempre con los pies sobre la tierra. Hola amigos, bienvenidos a nuestro resumen semanal de noticias agropecuarias. ¿Qué tenemos esta semana? Lluvias nuevamente. Afortunadamente tuvimos nuevamente lluvias y creo que fueron generalizadas en distintas zonas del país. Milímetro más, milímetro menos, pero llovió lindo. En este programa que hemos dado en llamar Con los pies sobre la tierra, arrancamos con los datos de lluvia. Registros propios, en el pluviómetro de mi casa en Venado Tuerto, le cuento. En enero, ¿cuánto? 144 milímetros, ya lo veíamos, es lo que llevamos en enero. ¿Terminó febrero? Bueno, vemos los registros de febrero. Repartidito, sumamos 115 milímetros. Aquí en Venado Tuerto, en el centro de la ciudad. Será un poquito más en la zona rural, será un poco menos, depende para qué lado lo vayan mirando. Esto es Venado Tuerto en el centro de la ciudad. 20 milímetros el 9 de febrero, 55 milímetros el 12 de febrero, 18 milímetros el 23, 14 milímetros el 26 y el último día de febrero 8 milímetros por la tarde. ¿Repartidito? Bien, sí, tranquila la lluvia. Puede haber algunas zonas con más y puede haber algunas zonas con menos. Este es registro propio, pluviómetro en el centro de la ciudad. Lluvias en Venado Tuerto. Servicap, Metalfor y distribuidor Bertotto Boglione en Venado Tuerto y zona. Equipos 0 kilómetro y usados reparados en fábrica. Financiación propia 3 años. Tasa fija y en pesos. Servicio técnico a campo con personal especializado. Atención las 24 horas. Stock permanente de repuestos y componentes para pulverizadores. Metalfor. También distribuidor oficial de Bertotto Boglione, fabricante de tanques de acero y plásticos para el rubro combustibles, fertilizantes y demás líquidos. En Venado Tuerto y zona, Servicap, Metalfor y Bertotto Boglione. En Ruta 8 y Sáenz Peña. Consultas a Alejandro Tuite 03462 427 282 3462 67 32 29. En el campo hay tiempos para sembrar y otros para cosechar. Hay tiempos en los que queremos que la tormenta pase y hay otros para aprovecharla. En Cooperación Seguros protegemos tu campo, sea el tiempo que sea. Conoce nuestras coberturas para el agro en www.cooperacionseguros.com.ar. El valor de proteger tu campo todo el tiempo, a pesar del tiempo. Biancotti Inmobiliaria, de Alberto J. Biancotti. Compra y venta de campos. Arrendamientos de campos agrícolas y ganaderos, con vasta experiencia en aquellos destinados a la producción de maní. Seriedad y trayectoria avaladas por 33 años de actividad comercial. Alberto J. Biancotti, martillero público. Dr. Manuel Belgrano 431, Jovita, Córdoba. Teléfono celular 3385 590644. albertobiancotti@hotmail.com. Tutti Rosca Laminados, roscas Acme, grampas, aros giratorios, punta de eje, roscas Whitworth, roscas a medida, gatos de lanza, todas las medidas. Tutti Rosca Laminados de José María Meladolce. Vera Mujica 469, Bombal, Santa Fe. Teléfono 03465 49 73 83 15 65 40 57. Email tuti-mediorosca@gmail.com. Volvemos a hablar de harina de soja. ¿Se acuerdan que les dije? Estemos atentos a lo que pasa con la harina de soja. Porque Estados Unidos va a tener mucha harina de soja producto del extrusado para su combustible, que en distintos estados va a empezar a ponerse en marcha el HBO, ¿no? El aceite vegetal hidrogenado, que va con un 100% de aceite, no va a mezcla. Entonces les queda mucha harina de soja, le va a quedar y lo van a salir a vender a bajo precio.
Brasil, que también aumenta el corte, a partir de marzo ya aumenta el corte, también tiene harina de soja y la está saliendo a vender. Y fíjense, nosotros que éramos los campeones de la harina de soja, que éramos los primeros exportadores, en estos poquitos días, en este poquito tiempo, digamos, donde Brasil le encontró el agujero al mate, la línea roja es la exportación de harina de soja de Brasil y la línea azul es la exportación de harina de soja de nuestro país. Sí, venimos de un año en que tuvimos poca soja, también, pero se importaron 10 millones de toneladas, ¿sí? Así que, como les digo, estemos atentos, ya lo venimos viendo, no tenemos mucho que hacer. Tenemos un Brasil que es competidor en lo que se nos ponga al lado. Y ahí vemos mensualmente los carguíos. En el año 2023, en enero, se exportaron de poroto 944.000 toneladas. Si vemos a la derecha, habíamos tenido 2.222.000 cargados. Y si vemos abajo, en el 2024, se exporta de soja 2.326.000 en enero, 2.300.000. Y en febrero 7.300.000 ya se exportaron. Y harina de soja, 1.757.000 y 1.745.000. Es importante, es importante. Eso va a jugar cuando tengamos que ver los valores de nuestra harina de soja. Datos finales de la faena de Hacienda Vacuna del mes de enero. Ustedes mirá, estamos en marzo, sí, estamos en marzo, los números van haciendo provisorios y llega un momento que aparece lo definitivo. Y después ya vamos a ver el tema de la exportación. Después de 4 años se corrigen, así que fíjense si hay que esperar. La faena, 1.150.000, es alta, ustedes ven ahí los distintos años del 2020, y acá les puse los numeritos para que veamos cómo fue la faena, 1.158.079, cantidad de cabezas. Se hace el análisis respecto al mes anterior y se hace el análisis respecto al mismo mes del año anterior. O sea, comparamos contra diciembre, ¿sí? Tenemos prácticamente 25.000 cabezas menos faenadas. Pero, perdón, 1.158.000 contra 1.081.000 tenemos 70.000 cabezas más faenadas que diciembre. Pero se hace la cuenta con enero del 2023, donde teníamos 1.196.000. Ahí sí está la baja. Ahí sí tenemos 38, 40.000 cabezas menos faenadas de enero a enero. Porcentaje de hembras, acá lo vemos, subió en abril después de los tactos y las que salieron vacías iban a faena, se mantuvo, creció otra vez en octubre y terminamos diciembre con el 48.2%. Y esta que le puse, esta otra plaquita, novillo, fíjense cuando decimos falta novillo, fíjense desde 2007, ¿sí? En la faena cómo ha bajado la cantidad de novillos. ¿Por qué baja? Porque bajó el stock. No, bueno, si lo queremos ver ahí, bueno, ahí ya bajaba el stock. Pero baja porque no llega a la categoría novillo, porque se vende mucho livianito, se vende mucho novillito. Nunca llegamos a novillo, se vende novillito. Entonces, por eso, como decimos todos los días cuando vemos el mercado, es muy buscado, sí, porque hay poco. Cuando vamos al mercado ganadero, si bien en novillo se vende mucho particular, se vende directa, se vende 481, se vende Hilton, eso no va a mercado, obviamente, ni a la feria. Esto nos indica que en los primeros 300, 320, 330 novillitos, chao, se liquida, venga otra invernada y lo volvemos a engordar. Eso fue la faena del mes de enero. Vamos a hablar un poquitito del silo bolsa, que para ustedes no es novedad, por supuesto, sobre todo los jóvenes que nacieron con el silo bolsa. Para los más grandecitos, el silo bolsa arranca en nuestro país el año 93, 94, por esa zona, en la década del 90. ¿Por qué arranca? A ver, el silo bolsa arranca por Alemania, por allá por la década del 70, como para almacenar forraje. Después se mueve a Estados Unidos y se agranda en cuanto a tamaño la bolsa, siempre almacenando un forraje, ¿sí? Después, en algún momento, en la época del 90, en la década del 90, cuando el 1 a 1, ¿a ustedes les suena? Cuando había muchas posibilidades de viajar, cuando
muchos íbamos a distintas muestras que había en otros lugares del mundo, siempre hablando de la parte agropecuaria, me refiero, ¿no? Muestras del agro. Se empezaron a ver este tipo de almacenamiento. Personalmente, le digo, veíamos que Estados Unidos tiene una gran capacidad de acopio, tiene más capacidad de acopio de lo que produce. Más capacidad de acopio de lo que produce. Tiene un 110, 120% de lo que produce. El ojo se empezó a poner en Brasil. Brasil, país que empezó a producir 300 millones de toneladas, entre soja y maíz solamente, que apunta a producir 500 millones de toneladas. Nuestro país, que también tenía un faltante de almacenamiento, se empezó a ver que podía ser la solución el silo bolsa. Personalmente trabajé en un proyecto que arrancó con el silo de grano húmedo, ¿sí? El silo de grano húmedo. Habíamos creado con la firma Martínez Tarek de Tandil, quien desarrolló la máquina, una tolva de 14 toneladas con los martillos para moler y embolsar grano húmedo, ¿sí? Maíz, sorgo, cebada también. Y por el otro lado, Sergio Marinelli, ustedes lo conocen, un productor agropecuario, contratista. Sergio ponía la máquina, en esa época era una John Deere, creo que era 9600 para ese año, fíjense, una de las Maximirce, ¿se acuerdan ustedes cuando aparecieron esas máquinas? Una máquina grande. Bueno, con eso se hacía el servicio. Personalmente hacía la difusión, el asesoramiento y la venta del servicio. En cuanto a escuela rural, podía hacer una reunión con agronomías en distintos clubes del país, desarrollando este servicio. Y esta tecnología había que aplicarle a los productores, que iba a poner el maíz húmedo dentro de una bolsa y lo iba a sacar a los 6 meses en las mismas condiciones que lo había puesto. Era inentendible. Bueno, eso se hacía, no estaba la bolsa en nuestro país, ¿no? Se importaba la bolsa. Importábamos la bolsa, que en ese momento, me acuerdo, valía $900, la traíamos al país, pero claro, primero vendíamos el servicio, después comprábamos la bolsa y no teníamos bolsas en exceso. El productor hacía una bolsa y como le gustaba lo que veía, que le parecía desconocido y raro, le gustaba, quiero otra bolsa, y no había demasiadas bolsas. Así nace nuestro... Después se empieza a ver la oportunidad de hacer el grano seco. Después se empieza a hacer la oportunidad de grano seco y el famoso almacenamiento, conservación de granos, y se empieza a trabajar mucho mejor en eso. Pero por ahí arranca. Entonces quería ponerle este videito. Hay chicos que ya lo tienen a esto porque nacieron con el silo bolsa, pero para que vean un poco. Brasil, como les decía, tiene una necesidad de almacenamiento, tiene un faltante de acopio, los campos están lejos de los puertos, hay campos nuevos que hay que abrirle calles, los camiones tienen una demora de 2 o 3 días en los puertos, 4, incluso cuando van con soja que tiene 24 o 25% de humedad. Entonces, todo eso lo soluciona con el silo bolsa, ¿sí? Le permite al productor tenerlo ahí en la chacra, verlo, mirarlo todos los días, el grano sabe que está ahí, y esto tuvo una explosión. Obviamente en nuestro país nos pasan cosas allá por el 2000, 2001, ustedes se acuerdan, donde muchos acopios desaparecían, el grano no estaba y la plata tampoco, hasta que el productor dijo, bueno, yo lo embolso, lo dejo acá en la chacra y por lo menos sé que acá lo tengo. Ahí explotó este tema y hay muchas empresas en nuestro país que comercializan el silo el silo bolsa, 50, 60 países en el mundo. Ahí usted puede ver silo bolsa en Rusia o en distintos países que venían de la Unión Soviética, tapados de nieve, bueno, en África, y también es un nicho importantísimo África, porque va a explotar en algún momento con la producción de grano. Brasil, que tiene en el Mato Grosso altísima producción y no tiene silo de chapa, digamos nosotros, no tiene. Y cuando tiene grandes instalaciones que no le permiten segregar mercadería. No es que tiene un silito de 1000 toneladas donde van a poner una variedad, tiene otro silito de 2000 que van a guardar otra, no, tienen celdas de 50.000 toneladas. Entonces el silo bolsa le viene especial para esto. Vemos un videito chiquito, un poquito informativo de lo que es el silo bolsa. En solo una década, el paisaje del campo argentino cambió para siempre. De norte a sur,
de este a oeste. En cada zona productiva, las bolsas y Pesa Silo han liderado una revolución en la manera de conservar granos y forrajes. En un momento histórico de nuestra agricultura, Pesa Silo se transformó en un insumo estratégico para contener y proteger una producción de granos que en pocos años se duplicó en toneladas. Cada campaña, cerca del 70% de la producción embolsada es almacenada en bolsas Pesa Silo, elegidas por decenas de miles de productores y cientos de acopiadores, cooperativas e industrias que reafirman su confianza en la sencillez, rapidez y seguridad que les brinda este sistema. Pesa Silo es líder indiscutido en embolsado de granos y forrajes, por ser pioneros en el sistema, por continuar innovando para ofrecerle mejores soluciones al productor y porque en base a los mejores materiales brinda una calidad superior. Las bolsas Pesa Silo han demostrado ser un sistema altamente eficiente. A través de un proceso de solo 6 pasos, estaremos en condiciones de aprovechar todo su potencial de conservación. Estos son: la preparación del terreno, la colocación de la bolsa en la máquina embutidora, el cierre de la bolsa, el llenado de la bolsa, el monitoreo de la bolsa y finalmente la extracción de granos. Paso 1. Elección y preparación del terreno. El primer paso consiste en preparar adecuadamente el terreno donde se ubicarán las bolsas. Esta tarea se realizará preferentemente con una niveladora de arrastre. Es de suma importancia que el terreno elegido esté alto en relación al nivel del lote. Deberá estar limpio de malezas y piedras, poseer un buen drenaje y estar despejado de árboles. También es conveniente que dicho sector esté alejado de calles públicas y alambrados. Esto evitará daño por fuego de banquinas o personas ajenas al establecimiento. Es fundamental el control de malezas y deberá aplicarse glifosato de ser necesario. Controlando las malezas, se evitará que los roedores hagan cuevas cerca de las bolsas. Evite además las zonas con rastrojo, ya que estos restos pueden perforar la parte inferior de las bolsas, permitiendo el ingreso de humedad. Paso 2. Colocación de la bolsa en la máquina embutidora. Una vez elegido y acondicionado el terreno, el siguiente paso es la colocación de la bolsa en la máquina embutidora. Esta máquina es de fácil transporte y su manejo es sumamente simple. Ya posicionada la embutidora, se procederá a ubicar la caja de empaque de la bolsa a la derecha de la máquina. Esto facilitará posteriormente el centrado de la bolsa. En las solapas superiores de la caja se indica adecuadamente este criterio. Al abrir la caja encontraremos la documentación correspondiente a la bolsa, las instrucciones de colocación y uso, la tarjeta identificadora del lote de fabricación y la correspondiente garantía del producto. Se recomienda guardar toda esta importante documentación a fin de tener una total trazabilidad del producto. Luego de abierta la caja, se despliega la bolsa sobre el terreno en forma paralela a la embutidora, haciendo coincidir la etiqueta de centrado con el centro mismo de la máquina. Se deberá tener en cuenta que los pliegues blancos deben estar orientados hacia la máquina y los negros hacia atrás. Seguido, se montarán los pliegues superiores sobre la bandeja elevadora. Después de elevada la bandeja hasta la altura correspondiente, se monta la bolsa sobre el túnel, manteniendo como ya vimos la etiqueta de centro sobre el eje central de la embutidora. Una vez que la bolsa se fija en el túnel, debe ser empujada hasta el tope, asegurándose que todos los pliegues queden ordenados sobre la bandeja inferior. La bandeja inferior de la máquina debe tener la regulación exacta para facilitar que los pliegues de la bolsa puedan deslizarse suavemente. Esto se puede determinar fácilmente dejando aproximadamente 2 dedos de luz de separación. Es de vital importancia que las cadenas de sujeción de la bandeja inferior tengan las protecciones plásticas correspondientes. Esto evitará posibles daños a la bolsa en el transcurso del llenado. Luego de colocada la bolsa, comenzaremos jalando siempre el primer pliegue externo, no el pliegue que está en contacto con el túnel. Paso 3. Cierre de la bolsa por termosellado. Cuando el extremo de la bolsa descanse en el suelo, se procede al sellado de la misma.
Esto se realiza mediante un dispositivo electrónico de termosellado, que garantiza un cierre firme y adecuado, evitando posibles rupturas de presión de los granos una vez almacenados. Es un proceso ágil y seguro. Con solo conectar el cable de alimentación a la batería de un vehículo, se consigue en pocos minutos el sellado completo. Gracias a este eficaz sistema, las bolsas y pesas silo pueden incrementar su capacidad de llenado efectivo, almacenando hasta 14 toneladas extras cada una. Paso 4. Llenado de la bolsa. El momento clave ha llegado. Con una capacidad de embolsado aproximada de 400 toneladas por hora, las máquinas embutidoras permiten a las tolvas autodescargables volcar los granos sin limitaciones de caudal. Es recomendable que para comenzar el embolsado se regulen los frenos de la embutidora en forma pareja a un 20% de su capacidad. Este porcentaje se deberá ir incrementando gradualmente con el progresivo llenado, teniendo siempre en cuenta no exceder los 44 centímetros de estiramiento perimetral marcados en la bolsa y en toda su extensión. Esto permitirá una mayor capacidad de almacenaje, evitando sobreestiramientos innecesarios al inicio de la operación. La exacta regulación de los frenos durante toda la operación de embolsado permitirá lograr un óptimo estiramiento de la bolsa para un llenado adecuado y duradero. Este ajuste de los frenos será la resultante de la medición continua del estiramiento. Otra característica destacable es la adaptabilidad del sistema a las distintas regiones agroclimáticas, permitiendo así almacenar gran cantidad de especies como soja, maíz, sorgo, alfalfa, pasturas, trigo, avena, mijo y fertilizantes granulados. La operación de embutido no limita la cosecha, sino la agiliza, independizando al productor de la espera por camiones. Tampoco es necesario detener la cosecha por condiciones climáticas adversas. El proceso de llenado se puede interrumpir con una simple maniobra, sin desperdiciar la bolsa restante. Además de las ventajas logísticas que ofrece durante la cosecha, este sistema brinda la posibilidad de mantener los granos en el mismo campo, con la seguridad que eso implica, y venderlos en el momento que se considere oportuno. La culminación del proceso de llenado puede ser a partir de dos situaciones. Si se decide llenar completamente la bolsa a su capacidad máxima, se deberá detener la carga de granos en el momento donde se visualice el indicador de final de bolsa. Seguido, se desplaza la embutidora hasta tener todo el resto de la bolsa desplegada en el terreno para luego realizar el sellado de la misma. Si por el contrario, se decide detener el embolsado por algún motivo, una vez detenida la carga, se deberán contar 4 pliegues. Esta es la medida que seguido habrá que desplegar sobre el terreno para luego efectuar el corte final y el correspondiente termosellado del extremo. Paso 5. Monitoreo de la bolsa. Una bolsa correctamente confeccionada, siguiendo las indicaciones y los lineamientos de este video, asegurará una perfecta conservación de los granos almacenados. Deberá realizarse el control de malezas, roedores y demás alimañas en el área de embolsado. Es fundamental a lo largo de todo el tiempo que dure el almacenaje. Verificar periódicamente la integridad de la superficie de la bolsa como los sellados. Si el productor desea tener un mejor control, podrá realizar mediciones de CO2. Esto le proporcionará la certeza del estado de conservación de los granos. Esto se realiza con la ayuda de medidores electrónicos específicos que logran un monitoreo preciso de las condiciones de los granos almacenados. Es posible también obtener muestras de los granos almacenados calando la bolsa. Además, esto permitirá contar con una muestra física para negociar y mejorar las condiciones de comercialización. Paso 6. Extracción de los granos. Para la extracción de los granos embolsados se cuenta con máquinas adecuadas que realizan esta tarea de forma rápida y eficiente, respetando la integridad de los granos como los tiempos de carga y descarga exigidos en la comercialización actual, garantizando la cadena de rentabilidad que el productor espera. Desde el desierto de Sudán hasta los campos nevados en Rusia, desde la India hasta los Estados Unidos,
Las bolsas y pesas-hilo están conquistando a los productores de todo el mundo gracias a su confiabilidad y eficacia. Martín Gelalor, integrante del mercado agroganadero de Cañuelas. Su representante en Venado Tuerto, Esteban Boyle, Maipú 812. Ahora sí, vamos a los mercados. Obviamente, próximo martes 5 de marzo, Martín Gelalor en Venado Tuerto en las instalaciones de Esteban Roque Boyle. 700 vacunos anuncian, 400 gordos, 300 de invernada. Vamos a ver qué pasó en el mercado agroganadero de Cañuelas. ¿Cuántos en la semana? 24.194. 24.194, unas 2.000 cabecitas menos que la semana pasada. ¿Cómo terminó el viernes? Mire, con un ingreso de 9.003 animales, que no fue poco, tampoco fue excesivo, pero el mercado terminó un poquito mejor, casi que le diría tomador. Para el novillo pesado, que está muy buscado, obviamente, como siempre decimos, el novillito y la vaquillona también mejoraron un poquito, ¿sí? Y ahí generalmente los viernes, como siempre decimos, consumo 5 estrellas. Y la vaca viene perdiendo. La vaca sigue perdiendo, ya vamos a ver un poquito, a revisar los números. ¿Cómo fue para el novillo liviano? 1.700 a 1.950. Por ahí subieron estos valores, los corrientes. A veces no se diferencia mucho el máximo, pero los corrientes mejoraron. 1970 fue un máximo para 435 kilos. También, mismo número, 1970 para 461 kilogramos. 1950 para 510 y mismo número, 1950 para novillo pesado, 750 kilogramos. Si vamos al consumo, el novillito también se negoció entre 1.800 y 2.000 pesos. Como decía, suben los máximos corrientes. 2.100 fue en este caso el máximo para 305 kilogramos. 2.030 para medianos de 355 y 2.000 pesos por el novillito pesado de 405 kilogramos. Las vaquillonas, igual que el novillito, entre 1.850 y 2.000 pesos como máximos corrientes. 2.100 el máximo para 260 kilogramos. 1.950 pesos se pagó por 375 kilos y 1.800 por 400 kilogramos. Las vacas, buenas especiales, entre 1.100 y 1.350. 1.400 fue para unas vaquillonas pesadas de 500 kilogramos, obviamente con quilaje de vaca. La conserva, que sigue mucho más tranquila, entre 800, siempre y cuando tenga papeles para China, ¿no? Entre 800 y 1.000 pesos, 1.050 para la manufa, y por toros, de 1.000 a 1.400 pesos, 1.470 fue el máximo el día viernes para toros de 600 kilogramos. Vemos ahí el resumen de lo que fue la jornada del viernes. 1.795 pesos con 56 centavos fue el promedio para el índice de novillo mercado agroganadero. Y el índice general fue de 1.440 con 36. Si vemos, como habitualmente hacemos, revisamos un poquito semanas anteriores, bueno, siempre es de miércoles a miércoles. El 9 de febrero, 1.617 era el novillo, 1.785 el 1 de marzo, ¿sí? El novillito, 1.674, 1.774, 100 pesos. 1.590 para las vaquillonas, 1.698, otros 100 pesos. Y la vaca, 1.159, fíjense cómo pierde la vaca, 997 es el promedio, ¿sí? Pierde la vaca y se expresan los números. Y si vamos a ver así las diferencias semanales, ahí tiene, para el novillo, 1.785, gana el 4% en una semana, el novillito 1.774 pierde 1%, la vaquillona también pierde 1%, 1.698, y la vaquita 997 pesos, pierde 5% respecto a la semana anterior, 15% un mes atrás y 2% respecto a 60 días. La vaquita, está claro, es lo que más pierde, ¿no? Sobre todo la vaca flaca, la vaca china. Y si miramos justamente los novillos, bueno, 14 de febrero nos daba un promedio de 1.681,58 y el viernes nos daba un índice de novillo de 1.749. ¿Sí? Veo cómo se van dando las diferencias, se ven en números, y las columnas amarillas son
las entradas, la cantidad de novillos que ingresan en cada uno de esos días en el mercado agroganadero. También podemos hacer el mismo ejercicio con las vacas, donde vemos las bajas. Fíjense, el 16 de febrero la vaca nos daba 1.166,97, 984 nos dio ahora. Ahí vemos cómo ha bajado el valor de la vaca, ¿no? Y por último hacemos el ejercicio que habitualmente hacemos. Un año atrás, el valor del novillo. Mercado agroganadero, 24 de febrero del 2023. 444,53, 1.795,55 el día viernes. Ahí, al medio, ¿qué pasa? Como siempre les digo, hasta agosto vamos a ver este valor planchado. Entre 400 hasta 500 pesos después, empieza a despegar un poco. Eso fue lo que pasó el año pasado. Si miramos algunas ventas, para no quedarnos con los máximos en los números solamente, bueno, vemos ahí novillos y novicitos. Novillos de 568 kilos, 1.650, 461 kilos, 1.970, 439, 1.960. Después vemos de 393, 2.000 pesos. De 357, novicitos, obviamente, 2.030. De 311, 2.080 y de 344, 2.080, para que vean que hay distintos precios, esos son los vendedores, los remitentes, digamos, y las casas consignatarias. Las hembras, las vaquillonas, pesada de 400 kilos, 1.800 pesos, mediana de 378, 1.950, livianita de 300 kilos, 2.050, 332 kilos, 2.040, de 260 kilogramos livianitas, 2.100 pesos y 286 kilogramos, 2.090 pesos. Hacemos el mismo ejercicio con las vacas. Vemos vacas de 501 kilos, 1.700 pesos, 610, 1.400 y 458, 1.800. Valores registrados esta semana y el último día comercial, el viernes, en el mercado agroganadero de Cañuelas. Vamos a ver qué pasó con el mercado de cerdos. Está complicado, ¿eh? Ahí vemos el promedio, 1.015 pesos con 21, baja. El máximo, 1.211,19, también a la baja. Se mantiene el Pormac, se mantiene en 1.100 pesos, ¿sí? Y el índice novillo del mercado agroganadero, que nos da 1.771, lo vemos en dólares, ese dólar de 860,50, ¿cómo nos da? Un dólar con 18 el promedio, un dólar con 41 el máximo, un dólar con 28 el Pormac, que se quedó planchado ahí, y 2 dólares con 0,6 para el novillo. Se diferencia, ¿sí? Y vamos a ver el valor de kilo equivalente en res. 100% siempre es el vacuno, que mejoró el 27% respecto a lo que va de este año, ¿no? El cerdo, 1.650, pierde el 20%, perdió en estos 60 días, en estos primeros 2 meses. Y el pollo, 1.561, ganó el 25%. O sea, pierde solamente el cerdo. Pero como me decía el amigo Juancito Uchelli, esto debe verse reflejado en las carnicerías, porque si no, algo está pasando en el medio, entre el productor y el mostrador. Si baja el cerdo en pie, debería verse reflejado en la carnicería. Vemos el otro informe, que es de productores porcinos. ¿Cuánto nos da? 1.100 pesos para el capón, 770 para la cerda, 660 para el padrillo. Esos son los números de Pormac para esta semana. Higrometría, reparación y calibración de humedímetros. 30 años de experiencia avalan nuestros trabajos. Colón 1287, Venado Tuerto, Santa Fe. Visítanos en www.higrometría.com.ar. WhatsApp 3462 62 35 95. Higrometría, reparación y calibración de humedímetros. Distribuidor y servicio técnico oficial de Laboratorios Electrónicos Delver. Vamos al mercado de granos. ¿Cómo fue esta semana? No hubo muchas novedades buenas, ¿no? Empezamos con la soja. La soja, ¿cómo termina? 419,98. ¿Perdió respecto a la semana pasada? No. Ganó respecto a ayer. Y algunos días, fíjense que están intercalados. Un día sube, un día baja.
¿Cuáles son los motivos? Mire, la vista está puesta en Sudamérica, en Brasil, con la presión de la cosecha, en nuestro país, en Argentina, con la perspectiva de una buena cosecha, atento a las precipitaciones que hemos tenido y las mejoras de los cultivos. Y también ya ahora hay que empezar a poner el ojo en Estados Unidos, que está definiendo su área de siembra, ¿sí? Cómo están los lotes, cómo está la humedad, eso es lo que está definiendo. Ya en poquito, en un mes o un poco menos, tendría que arrancar con el maíz y luego la soja. Eso es lo que hay que mirar ahora para ver estos valores en soja, que no son buenos, que ha bajado, que está absolutamente vendido. Esta mejora del viernes es un poquito por alguna compra de oportunidad de algunos fondos, viendo que la soja viene cayendo, pero creo que hoy recién mejora después de 10 semanas que viene a la baja. Si vamos al maíz es bastante parecido, cerró $162,30, ganó un poquito respecto a la semana pasada, pero fíjense que pierde respecto al jueves. Lo mismo, la presión, la oferta de Brasil, que cosecha, que los cultivos están mejor, lo mismo pasa con la soja, en Brasil los cultivos están mejor que lo que decía el USDA y lo que decían las entidades y los consultores privados en Brasil. Ahora, con las máquinas adentro, los cultivos se ven un poquito mejor, no han perdido tanto rendimiento. Lo mismo pasa con maíz y lo mismo pasa con maíz en nuestro país, ¿sí? Buena viene la cosecha, aparentemente hasta ahora, y Estados Unidos con un stock abundante después de un año con una cosecha de más de 380 millones de toneladas de maíz y se enfrenta a una nueva siembra aspirando a tener más o menos el mismo volumen. Así que no hay demasiados fundamentos que nos indiquen que pueden mejorar en el corto plazo. Ucrania exportando casi más maíz que antes del inicio del conflicto bélico, ¿sí? Porque encontró por el corredor seguro del Danubio salidas que le permiten exportar bien a menores precios porque tiene que financiar la guerra, entonces está vendiendo mucho maíz. Y en cuanto al trigo, el trigo $213,11 Kansas, mejora un poquito la semana, pero tiene también a Ucrania haciendo mucha fuerza, sacando mucho trigo y sobre todo Rusia exportando mucho trigo, obviamente necesita fondos para financiar la guerra. Por ahí el mercado internacional. Si vamos al mercado local, tampoco se ven demasiados cambios. 245.000 pesos para la soja, con pocos volúmenes para la venta. Se vio esta semana un solo día en que se vendió mucho maíz, 150.000 toneladas. Algún buque seguramente, algún exportador necesitaría mercadería para completar. Por maíz, 140.000 pesos el día viernes y por trigo siempre con entrega 160.000 y contractual 165.000. Vamos a ver lo que tenemos hace un poco tiempo, desde el 8 de febrero, dólar, el índice dólar exportación, 883,32 y empieza a traer problemas, ¿no? Fíjense, el viernes recién mejoró un poquitito, pero venía perdiendo todos los días, y ya los exportadores de granos y de carne, que es lo que miramos en este programa, están poniendo una luz de alerta porque ya se queda corto este dólar que tanto entusiasmó allá el 13 de diciembre, fíjense en qué poquito tiempo se quedó corto, ¿no? Porque tuvo que competir con una inflación de diciembre, de enero y esperando ahora lo de febrero que superó la mejora que había tenido ese dólar. Si miramos un poquito los granos con tiempo y usted me deja que le cuente ya con números por qué le digo que la soja viene bajando tanto y los distintos granos, bueno, fíjense, Chicago a la parte izquierda, 205,80, la soja desde el 29 de diciembre a la fecha, al 1 de marzo, la soja perdió $25, un 10%, eso es en Chicago, ¿sí? Si miramos las otras posiciones más lejanas, es peor todavía. Si vemos, al trigo hablábamos de eso, si vamos a la soja, $420 los que veíamos recién, $56, $57 pierde la soja, 25 había perdido el trigo, no había perdido, sigue perdiendo. La soja pierde $56, 12% pierde la soja, 12% pierde la soja, hace un tiempo que no vemos, y como les decía hace un ratito, no hay un fundamento que nos diga que puede pasar, salvo, lo único que nos puede dar una esperanza es que se achique el área de siembra en Estados Unidos, que tengan demasiadas precipitaciones, pocas precipitaciones, que se atrase la fecha de siembra, que eso puede pasar,
en algún momento cuando eso empieza a escucharse, empieza a saber, los fondos por ahí que están muy vendidos, por ahí salen a comprar. Entonces hay que estar muy, pero muy atentos para aprovechar esa oportunidad, que no va a ser permanente. El maíz pasa lo mismo, $162, si vemos desde el 29 de diciembre hasta este 1 de marzo, pierde $23, el 12%. Nos trasladamos a nuestro país en Mat Barrofec, el maíz desde el 29, el trigo, perdón, arriba de todo, $23 perdió el trigo en nuestro país. La soja pierde $34, una soja de $297, y el maíz también, el disponible, pierde $21,50. Todos los granos pierden desde un tiempo largo esta parte. Por eso le digo, hay que estar atento, hay que estar muy, pero muy atento y ver si aparece alguna oportunidad, alguna posición, cuando algún país sale a comprar, algún destino sale a comprar, hay que estar atento para poder tomar alguna posición. Lo peor es no hacer nada, hay que tomar alguna posición, de mínima, de máxima, si necesita comprar, siempre hay que tomar alguna posición. Acá vemos el precio de los granos en términos reales, el precio de los granos en términos reales en la pizarra. Fíjense cómo todo baja, a partir de diciembre, cuando habíamos tenido la mejora, todos se pincharon, todos se pincharon. Y la otra, vemos también los precios en dólares real de la soja, del trigo, del maíz. Fíjense también ese corte que es a partir de diciembre, todos a la baja. Tiene mucho que ver el famoso dólar dólar exportador, ¿no? ¿Se acuerdan de ese famoso Crowing Peg que se empezó a hablar? ¿Vio? Que aparecen dólares nuevos y aparecen palabras nuevas. Y bueno, era la actualización de ese dólar. Se queda muy cortito contra los índices de nivel general de precio. ¿Cuánto fue? 30%, 25% en diciembre, en enero otra parte, en febrero otra parte. Se quedó muy cortito, ya prácticamente este dólar agro ya no es competitivo para los exportadores. Entonces se está mirando y se está prestando mucha atención por eso. Otra cosa que quiero que vean, atento a los rendimientos que se achican y a los precios como han cambiado en cuanto a los ingresos de divisa. Fíjense, en 2 meses el valor de la producción agrícola 2024 perdió $4.700 millones. Ahí vemos lo que se había proyectado en diciembre, que eran 15.149, y el proyectado en febrero, y si lo hacemos hoy también debe cambiar, el proyectado en febrero es de 10.453, 4.700 millones de dólares menos para un país que estaba esperando la inyección de dólares del campo, pero bueno, la producción va a estar, aparentemente los rendimientos van a ser buenos, pero los valores se caen, así que no hay mucho que hacer por este lado, ¿no? Seguimos con los granos y les cuento ahora, y empecemos a ver cómo suele suceder generalmente todos los años en esta época, la altura del río Paraná. Hay que mirar Rosario, 1,69 m, fíjense cómo ha ido bajando. ¿Por qué le pongo esto? ¿Qué tiene que ver con los granos? Y sí, porque llega un momento, una cuestión de calado, los buques no pueden completar su carga en río arriba, tienen que ir al sur. Al sur es Bahía, Quequén. Entonces hay diferencias en los precios. Fíjense, ¿no?, cómo se dan todas las cosas. En Rosario Norte, y acá le puse un registro de maíz, 142.721 pesos. La otra plaquita, y la pueden mirar muchos días atrás, la otra placa es Bahía, 152.800, 10.000 pesos de diferencia. 10.000 pesos de diferencia. Paga más el sur que lo que está pagando Rosario, ¿sí? Y el transporte más caro, está más, bueno, pero hay que completar allá, no se puede completar acá. Tampoco es una zona donde hay, cuando llegue el momento de la soja, por ejemplo, tampoco es una zona que tiene tanta soja, Bahía o los puertos del sur. Bueno, se paga un poco más porque hay que completar para poder sacar los buques. Acá, como siempre, le dejo las placas para que vean así, a golpe de vista, cómo se han desbarrancado los precios. Eso es Chicago soja, esto es maíz Chicago, esto es maíz también, ¿sí?, más cerca y más lejos. Esto es trigo, todas han sido para abajo. Noviembre del 22
fíjense que más o menos arrancan todos. Esto es Malva Rofec. Soja marzo, llegó marzo, ¿se acuerda que desde enero venimos diciendo, ojo que en marzo vamos a tener 270, bueno, 274 dólares. Mayo 276. Maíz, también llegó maíz. Arranca, están cosechando ya a algunos lados. 165 dólares estamos en cosecha. 157 vemos para julio cuando nos va a entrar el grueso de nuestro maíz, nuestro maíz tardío. Sigue manteniéndose Estados Unidos, 173 dólares. Y bueno, y ahí nos vamos a tener que enfrentar con Brasil, que va a poner toda la carne en el asador para sacar los maíces de safrinha. Vamos a ver los valores internacionales. Vemos soja, los precios. Ahí vemos 400 dólares, ¿sí? ¿Qué vemos? Argentina. 398 Paranaguá, Brasil, el puerto del sur. Y 444 Estados Unidos, que no está en una época de entregar soja, ¿no? Más allá de lo que tiene en stock. Que es medio corto también, por eso decimos, ahora tenemos que mirar cuándo Estados Unidos arranque la siembra, ¿no? Porque están medio cortos de stock. Si patinan un poco, si un par de millones de hectáreas no la pueden sembrar, puede ser una oportunidad para que los granos recuperen un poquito de valor. También vemos maíz, 186 dólares Argentina, río arriba hablamos, ¿no es cierto? Rosario, de esta zona, 187 para Paranaguá y Estados Unidos en el Golfo, 188. Eso es 188 en el Golfo, no es Chicago. Siempre estamos caros nosotros y lejos, Y en cuanto a los trigos, ahí vemos 220 dólares Argentina, 213 en Francia. Fíjense, Francia, nosotros si tenemos que vender trigo para el lado de Europa, tenemos una gran diferencia con los fletes y estamos más caros. 282 en trigo duro de invierno en Estados Unidos y 251 también Estados Unidos. Esos son los valores con los cuales tenemos que competir. Estamos lejos y no somos competitivos ni siquiera con nuestro dólar agro, dólar exportador. Poquita, le digo acá, ¿qué nos queda sin vender o cómo estamos? Trigo de la campaña pasada, los 15.500.000 toneladas, ¿sí? Sin precio tenemos 10 millones de toneladas. Dejemos girasol, vamos a la soja. La soja, 50 millones de toneladas, 49,5, por ahí es lo que vamos a tener. Bueno, el 99% le diría que está la soja sin vender. Y como siempre les digo, igual que el maíz, de 55 millones de toneladas que se esperan que vamos a cosechar, tenemos 51, 52 que están sin vender. Con sugerencia, no consejo, sugerencia, atento, que después vamos a salir todos a vender en el mismo momento, cuando arranque la cosecha, cuando tengamos la mercadería disponible, y eso los compradores lo saben, así que seguramente los precios no serán los mejores. ¿Se viene preparando el productor para el trigo? Bueno, ya falta poco, ya estamos en marzo. Los números no son los mejores, Los márgenes del productor en la zona núcleo, con un rendimiento de 40 quintales, fíjese este número de la Bolsa de Comercio de Rosario. 18 dólares o 180 dólares el maíz, 18 dólares el quintal. 40 quintales de rendimiento, eso nos da 165 dólares negativo. 165 dólares negativo. Obviamente con una posibilidad de hacerlo con un campo alquilado o con un campo propio. Y en el otro, los rendimientos de diferencia en quintales por hectárea, comparación entre dos campañas. En campo alquilado, la campaña anterior necesitábamos 42 quintales, en esta necesitamos 52. Y en el campo propio necesitábamos 26 quintales y hoy necesitamos 39 quintales. 39 contra 26, 52 contra 42. Ojo, hay que hacer bien los números, hay que hacer muy bien los números para lo que viene prontito ya, la siembra de la fina, del trigo. Y otro numerito que le dejo aquí, los derechos de exportación. Desde el 2002 hasta fin del 2023, los derechos de exportación han acumulado en los últimos 22 años una recaudación de 200.000 millones de dólares. ¿Sí? ¿Que equivalen a qué? A unos 80.000 hospitales, 225.000 kilómetros de ruta o 400.000 cosechadoras. Eso es producto de los derechos de exportación recaudados en estos 22 años. Hasta acá llegamos con los valores, pero podemos seguir hablando de
de maíz, podemos hablar de los valores que nos tienen que preocupar, sí, pero si me dan un cachito, luego de la pausa les cuento qué pasa con los maíz. Vamos a ver un poquito las cotizaciones. Lamentablemente tengo que seguir contándole por qué se dan las bajas, pero por ahí hay algunas que son buenas. En este caso, cotizaciones de contratos de mayor volumen. Fíjense, Chicago, en la parte roja, y le puse una flecha también roja para que lo vean, cómo ha bajado este año. Es más, ha bajado respecto al promedio. Ni siquiera miremos los años anteriores arriba, ¿no?, que tenemos desde el 2016. Pero fíjense cómo ha bajado este año respecto al promedio. Vamos a la otra y ahí también vemos la evolución de las cotizaciones en términos reales, en este caso, deflactado y todo en Estados Unidos. Fíjense la baja, el último mínimo, estamos prácticamente al último mínimo, ¿no? Cuando le decimos que viene bajando hace mucho tiempo, más allá de los valores que vimos recién, de los 50 y pico de dólares que perdió la soja, de lo que perdió el maíz y el trigo, bueno, acá lo podemos ver así en un golpe de vista. ¿Qué pasa? Si viene para abajo, detengámonos a mirar y analicemos lo que pasa. Por el otro lado vemos maíz, los indicadores de oferta y demanda. La columna color ocre es los stocks finales. 322 millones de toneladas. Es muy parecido al anterior. Si vemos la línea azul es producción y la línea roja es consumo. Ahí, 1.233.000 de producción, 1.200.000 de consumo. No falta maíz. Y el stock, la relación stock-consumo, que es la línea amarilla, estamos en un 26,8%. No falta maíz. O sea que no hay mucho motivo para que el maíz aumente. Salvo, como les decía recién, que se achique el área de siembra en esta próxima campaña en Estados Unidos. Las importaciones anuales de China en maíz por países. Fíjense cuándo arranca Brasil. 2015, ¿quiénes eran? Estados Unidos y Ucrania, que le le vendían maíz a China. Estados Unidos, Ucrania, Estados Unidos, ahí. Empieza China a importar más maíces, crece Estados Unidos, crece Ucrania. En el 22, ya un chiquitito, entra Brasil. Y fíjese en el 23, que es la parte verde de la columna. Brasil le exporta a China más maíz que Ucrania y más maíz que Estados Unidos. Y si vemos estos dos primeros meses, Brasil suma mucho más que estos dos otros países. Siempre le digo, atento con Brasil. Cuando se lo propone mayor producción, lo logra. Y esa producción hay que venderla y la vende. Así que hay que estar muy atento con eso. Volvemos a nuestro país y vemos, después del 13 de diciembre, cuando le apareció el nuevo dólar y todo lo demás, asunción del nuevo gobierno, ¿cuánto hay comercializado de soja? 12 millones de toneladas, ¿sí? Con precio, 4 millones. No quiere decir que sean de esta campaña que estamos esperando, de soja, desde lo que había al 13 de diciembre. Por maíz se negociaron 16, 17 millones de toneladas. La mitad con precio. Hay mucha mercadería con precio fijar, acuérdense lo que nos pasó. Y si vamos al trigo, desde el 13 de diciembre a la fecha, 5.300.000 toneladas negociadas, 4.300.000 con precio. Reitero, atento con el valor con el famoso AFICAR, mercadería sin precio. Y como siempre les digo, hay que ver qué pasa con el line-up, qué pasa con los compromisos que hay, con los buques que están con fecha ya para entrar a los puertos. El line-up de soja, fíjense que es mucho más alto, esto es bueno, la línea roja, si bien ya terminamos febrero, pero hay muchos buques para cargar, hay muchos compromisos para cargar. Fíjense la línea roja, 1.800.000 toneladas. Si vamos a ver el maíz, también baja un poquito, pero la parte roja es mucho mayor a los años anteriores. Line-up, compromiso, buques que están entrando para cargar, comprometidos para cargar con fecha ya determinada. Y en trigo también, tuvimos este año, ahí vemos la línea roja, un importante carguío, por lo tanto, los exportadores tienen que tener la mercadería. Si no, tienen que salir, como pasó esta semana, a pagar unos pesos más para hacerse la mercadería y no tener que solventar los gastos de estadía de los buques, que son muy, pero muy caros. Ahora sí, vamos a ver el estado de los cultivos después de la lluvia de esta semana. Vemos soja, el 82% del área presenta una condición de cultivo normal a excelente.
5.600.000 hectáreas de soja de primera, ya han iniciado el llenado de grano, y 1.200.000 hectáreas de soja de segunda ha iniciado el periodo de definición de rendimiento. 17.300.000, como veníamos diciendo, toda la sojita está sembrada al 100%, y vamos a la condición de cultivo. ¿Qué nos dice? El 52% condición de cultivo normal, un 30% excelente, y hay solamente un 18% regular. Vamos al lado, ¿qué nos dice? La condición hídrica. Bueno, 73% está óptima y un 27% que está un poquito más floja. Y en cuanto a la condición de cultivo en general en el país, podemos mirar por zona, pero en general al final ven la parte amarilla, que es la condición normal, que es la mayoritaria, así que tenemos una sojita linda. El área de soja nos indica que, según las bolsas, pero 49,5 millones, 50 millones de toneladas es lo que esperamos para esta campaña que viene. En la zona de la región núcleo es la que, no sé si controla, pero la que tiene mayor participación en la Bolsa de Comercio de Rosario, 17.400.000 toneladas es lo que se espera, cuando en enero se esperaban 20 millones. Siempre le digo, eso es el Excel, hay que ver cuando entra la cosechadora. Como les decía, en Brasil ya no es tan floja la cosecha como veíamos hace 20 días atrás, ya los números cambian. Y aquí tenemos el detalle de cómo se arma estas 49,5 millones de toneladas con rendimientos de 29,9 quintales por hectárea, 2.990 quintales por hectárea en general, ¿no? Para hacer un promedio. Vamos al girasol. Tras un progreso de 3,4 puntos conceptuales, se ha cosechado el 18,5% del área apta. ¿Y cuánto tenemos? 18 quintales y medio, y esperamos, ¿cuánto? 3.800.000 toneladas. Ahí está la zona donde se viene cosechando con rendimiento siempre bastante parecido. Sumó un poquito la zona núcleo sur, 26, 24 quintales, 25, pero en general llevamos 1.850 kilogramos de promedio, y ya tenemos en la bolsa 628.000 toneladas de girasol. Lo que queda, ¿cómo está? Condición de cultivo, el 47% es normal, hay un 45% que está óptimo, y hay un 8% que está en una condición un poquito más regular. Y por el lado de la condición hídrica, el 60% está medio regular y el 40% está excelente. Recuerde que el girasol siempre es otra zona de implantación, no es la zona núcleo tampoco, pero bueno, esas son las condiciones. Dice, ¿cuánto al maíz? El 87% total del maíz se encuentra en condición entre normal y excelente. Las lluvias aseguraron la floración y el llenado de grano en buena parte de los planteos de los maíces tardíos, ¿no? Hemos visto maíces más tempranos que han tenido algunas fallas, pero los planchó la ola de calor, ¿no? Le cayó justo. Todos los maíces sembrados, 7.200.000 hectáreas. ¿Y cómo está la condición? Como les decía, 57% normal, 30% excelente y 13% medio regular. Y la condición hídrica, después de esta lluvia, 76% muy bueno, óptimo, adecuado, y un 24% todavía en medio complicadito. Acá ven en el otro gráfico la condición de los maíces para este año. La campaña, como les decía, espera 57 millones de toneladas, 56,5 por ahí, y un rendimiento esperado es 76,9, 7.690 kilogramos de maíz para completar eso que estamos hablando, 57 millones de toneladas. Resumen, 100% de la soja está implantada, el 82% del área en condición de cultivo normal excelente. En cuanto al maíz, el 87% del maíz se encuentra en una condición entre normal y excelente. Para el sorgo, también hay algunos planteos tempranos en Santa Fe, sobre todo, y en Entre Ríos, que se encuentra ya muy con un próximo a cosecha y con muy buen potencial. A eso quería llegar. Empezaron a cosechar maíces en Entre Ríos, con buenos rendimientos, Ya vamos a ver si la semana que viene aparecen ya los números, pero esta semana he visto de 6.800 a 10.000 kilos, maíces que fueron castigados por la falta de lluvia, por las olas de calor, pero no están disconformes los productores con esos rendimientos. Y el girasol, 18,5% del área apta para cosecha, y llevamos 1.850 kilogramos de promedio. Eso es todo. Como siempre les digo, los invito a escuchar todas las mañanas, de lunes a viernes, de 6 a 7,
Revista Agropecuaria, por LT29 Radio Venado Tuerto en el 1460 del dial y en el 101.3 FM. Ahí estamos haciendo Revista Agropecuaria todas las mañanas. Y como siempre les digo, no se olviden, una cosa es hablar de campo, la otra es conocer el campo. Gracias.